Gracias. Bueno, entonces lo que está diciendo es que voy a nombrar las ecuaciones más importantes de la máquina CC. La primera es que la potencia en el eje igual al torque en el eje por la velocidad angular de giro. Esta velocidad angular tiene que estar en rad por segundo y se refiere a la potencia mecánica que se ejerce en bornes o en salida de la máquina. Otra es el voltaje interno, es igual a esta constante G por la velocidad angular de giro por la corriente de campo, ¿cierto? Otra es que el torque inducido es igual a el voltaje interno por la corriente de armadura dividido en la frecuencia angular de giro. ¿Ya? Y de esta ecuación, si la metemos acá, también podemos decir que es G por la corriente de campo por la corriente de armadura. Y entonces la potencia sería la potencia eléctrica que se ejerce o que se entrega en bornes va a ser EA por IA. Y eso nos va a servir para saber cuánto es la potencia eléctrica que le estamos entregando a la máquina en bornes, ¿ya? En caso de que sea motor. ¿Ya? Entonces, vamos a ver la primera pregunta. La primera pregunta nos dice que tenemos una conexión tipo Chun y está actuando como motor, ¿ya? Como a modo general, cuando estén realizando ejercicios de máquinas, ya sea máquina síncrona, máquina CC, máquina de inducción, siempre vean el modo en que está operando la máquina, ya que si opera como motor o si opera como generador, las entradas y salidas van a ser distintas, ¿ya? En este caso, como está operando como motor, lo que a nosotros nos sirve como salida va a ser la potencia que se ejerce en el eje, ¿ya? O sea, la potencia mecánica que podemos transmitir, ¿ya? Y nuestra entrada van a ser entonces las variables eléctricas con las cuales estamos alimentando el circuito del motor. En este caso, el circuito de tipo Chun es, o en derivación, son que el circuito de campo y el circuito de armadura están en paralelo. Entonces, va a ser así. Tenemos el circuito de campo en paralelo con el circuito de armadura. ¿Ya? Este es RS, la de resistencia de campo. ¿Ya? Y bueno, los datos que nos entregan son que la corriente de entrada son 110 amperes, el voltaje de entrada son 230 volts, la frecuencia de giro en esa condición de operación va a ser 1100 RPM, la potencia útil o potencia en el eje van a ser 18 kilowatts, la resistencia de armadura es 0.15 ohm y la resistencia de campo son 42 ohms. ¿Ya? De aquí lo que podemos identificar es que estas son las entradas. Esta es una condición de operación.
esta es la salida, que es la potencia mecánica que se está ejerciendo, y estos son los parámetros circulares. Ya. Entonces, nos piden sacar el voltaje interno y todas las potencias. Es decir, la potencia eléctrica, la potencia de entrada, las pérdidas mecánicas y las pérdidas en el cobre. ¿Ya? Para poder sacar E, lo primero que vamos a hacer es hacer leyes circuitales de Kirchhoff. ¿Ya? Sabemos que la corriente de entrada que está alimentando el campo, o sea, perdón, que está alimentando el circuito, va a ser I0. Por acá vamos a tener la... Voy a poner otro color. Vamos a tener la corriente de campo y la corriente de armadura. ¿Ya? Entonces, a partir de las leyes circuitales de Kirchhoff, tenemos que, primero por ley de corrientes, en este nodo, vamos a tener que I0 va a ser igual a IC más IA. Y por ley de voltaje de Kirchhoff, como todas estas cosas están en paralelo, tenemos que el voltaje va a ser igual a IC por RC, viendo esta rama paralela, la del medio, y viendo la de la derecha, vamos a ver que es igual a E más IA por R, ¿cierto? Entonces ahí tenemos tres incógnitas, tres ecuaciones, y podemos despejar. Entonces, vamos a ponerle de esta ecuación, sabemos que IC va a ser B partido en RC. ¿Ya? De la segunda ecuación, que es no, B igual a E más IA por RA. Entonces, E va a ser B menos IA por RA. Y de la primera, tenemos que IA va a ser igual a I0 menos I0. Entonces, si reemplazamos, nos va a quedar que E es igual a B menos I0. Y si reemplazamos IC por lo que encontramos antes, va a ser BC, o sea, B partido en RC por R. ¿Ya? ¿Hay alguna duda hasta ahora? Ya. Entonces, todos los datos que tenemos acá, o sea, todos los parámetros que están acá son datos, así que podemos reemplazar. Va a quedar que va a ser 230 menos I0, que es 110, menos 230 dividido en 42 por 0.15. Y eso nos da 214.3214. Ya, tenemos E. Check. Y nos falta sacar la potencia de entrada, la potencia eléctrica. De pasadita vamos a calcular también IA y C, que nos van a servir para sacar las otras potencias.
¿Ya? Primero hice, lo sacamos arriba, que era B partido en RC, o sea, 240, perdón, 230 dividido en 42, y eso nos da 5.4761 amperes. Y ya sabíamos que era I0 menos I0, o sea, 110 menos 5, ese número. Y eso nos da que es 104, 52,38 amperes. Ya. Entonces, ahora podemos empezar a sacar las potencias. De partida, la potencia de entrada va a ser la multiplicación de las dos, de la corriente de entrada y el voltaje de entrada, ¿cierto? Entonces, P va a ser el voltaje de entrada, de 0, por la corriente de entrada, que es I0. Entonces va a ser 230 por 110. Y eso nos da 25,3 kilowatts. ¿Ya? Y la potencia eléctrica que llega a Bornes, como bien vimos acá arriba, es EA, o el voltaje interno, por la corriente de armadura. Entonces va a ser EA, y si lo sacamos, era 214, 3214 volts por IA, que era 104 amperes. ¿Ya? Y entonces, eso nos va a dar 22.4017 kilowatts. Ya. Entonces ya tenemos la potencia eléctrica, la potencia de entrada. Nos falta sacar las pérdidas mecánicas y las pérdidas en el cobre. ¿Ya? Las pérdidas mecánicas se refiere a las pérdidas que ocurren en bornes del motor. ¿A qué se refiere esto? Que es como lo que se pierde mecánicamente en, ya sea como por fricción o por rozamiento no sé, de los ejes, por ejemplo, pero de forma mecánica, o sea, valga la redundancia. Entonces, ¿cuál sería las pérdidas mecánicas? Las pérdidas mecánicas va a ser entonces la diferencia entre la potencia que estamos entregando al eje de forma eléctrica y la potencia útil que realmente está siendo medida con el torque ejercido en la máquina. ¿Ya? Entonces, justamente va a ser eso. Va a ser la diferencia entre la potencia eléctrica entregada en bornes menos la potencia que realmente está siendo utilizada o que está siendo medida en el eje. ¿Ya? Entonces va a ser la diferencia entre lo que sacamos anteriormente, justamente arriba, y la potencia útil, que es la potencia que nos da el enunciado, que es 18 kilowatts. Y eso va a ser 4
4017 milésimos kilowatt. ¿Ya? ¿Hay alguna duda con eso? Sí, me trabé un poco al principio, pero espero que se haya entendido. Ya. Es, claro, la potencia eléctrica que llega a bornes del motor, Martín. Ya que nosotros vamos a tener, o sea, una potencia de entrada que está entrando acá, que sería como B por I0. Teníamos como una potencia, pero la potencia que llega al eje, que sería como este circuito, que sería IA por E, esa potencia eléctrica no es la misma que entra, ya que tenemos pérdidas ya sea en la resistencia de armadura, o sea, perdón, de campo como de armadura. Entonces no va a ser exactamente la misma potencia que nosotros le estamos entregando. Hay pérdidas del tipo eléctrico. Pero la potencia eléctrica que nosotros calculamos es la potencia eléctrica que va a llegar como a bornes de la parte mecánica. Es como una potencia eléctrica de salida. ¿Ya? De hecho, ahora vamos a calcular las pérdidas eléctricas o las pérdidas en el cobre. ¿Ya? Se llama pérdida en el cobre ya que son pérdidas del tipo ómica, o sea, de potencia activa. ¿Ya? En este caso, sabemos que al ser motor CC solamente tenemos potencia activa, o sea, el tipo kilowatt, pero de todas maneras le dicen cobre ya que se refiere a ese tipo de pérdida, de pérdida ómica. ¿Ya? Entonces, va a ser, esas pérdidas van a ser las pérdidas que ocurren tanto en la resistencia de campo como en la resistencia de armadura. ¿Ya? Entonces, la potencia que se pierde en el circuito de campo va a ser IC al cuadrado por RC. Y la de armadura va a ser IA cuadrado por R. Y todos estos valores ya los tenemos, así que simplemente vamos a reemplazar. Va a ser 0.15 por 4, 8 al cuadrado, más 42 por 5, 164. Y eso nos da que es 2.8983 kilowatts. Vale. Y con eso estamos con la parte A. ¿Ya? ¿Hay alguna duda hasta ahora? Ya. Voy a seguir entonces. En la parte B nos piden el torque mecánico útil en el eje y el rendimiento. ¿Ya? Entonces, de la primera ecuación, tenemos que, esta que está acá, la potencia en el eje es igual al torque en el eje por la velocidad angular de giro. ¿Ya? Y entonces, si queremos sacar el torque en el eje, va a ser simplemente la potencia en el eje dividido en la velocidad angular de giro. ¿Ya? Nosotros sabemos que está girando a 1100 RPM. Entonces, N es igual a
1100 RPM, pero nosotros queremos, para poder aplicar esta fórmula, la, la velocidad de giro tiene que estar en rad por segundo. Pero un poco de... maldita alergia. Ya. ¿Y cómo pasamos de RPM a rad por tiempo segundo? Tenemos que la frecuencia angular de giro, o sea, perdón, la velocidad angular de giro va a ser la velocidad angular de giro en RPM por 2pi partido en 60. ¿Ya? Entonces, va a ser 1100 por 2pi partido en 60. Y eso es 115.1917. ¿Ya? Y ahora reemplazamos, simplemente tenemos la potencia en el eje, y la potencia en el eje va a ser la potencia útil que nosotros nos dieron como dato en el enunciado, que va a ser 18.000 watts o 18 kilowatts dividido en 115.17 rad partido segundos. Y eso nos da que esto no lo calculé. No, aquí sí, sí está. Sí está. Vale, bien. Eso es 156.2613 Newton metro. Me falló la vista. Ya. Igual lo podría haber calculado también. Ya. Y el rendimiento siempre va a ser la potencia de salida dividido la potencia de entrada por 100. ¿Ya? Y ojo con esta fórmula porque es súper como importante que sepan identificar cuál es la potencia de salida y cuál es la potencia de entrada. Y eso va a depender netamente de cómo esté operando la máquina. Es decir, si está operando como motor o está operando como generador. En el caso de hoy que está operando como motor, la potencia de salida va a ser la potencia mecánica que nosotros podemos utilizar. Y la potencia de entrada va a ser la potencia eléctrica con la cual nosotros estamos alimentando el motor. ¿Ya? Entonces simplemente va a ser 18.000, que es la potencia eh, mecánica en el eje, dividido la potencia de entrada, que es la que calculamos anteriormente, 25.3. 25.300. Y eso por ciento. Y eso nos da que el rendimiento es 71.15%. Entonces, esa es la parte B. La potencia de salida va a ser la potencia útil en el eje. Siempre piensen como la potencia, si es una máquina que es motor, siempre la potencia de salida va a ser una potencia mecánica, porque es justamente el fin del motor, que es como ejercer un torque o una fuerza en base a unas entradas que serían en este caso eléctricas, ¿ya? Pueden ser térmicas, pueden ser de distintos tipos, pero en este caso, como somos eléctricos, estamos viendo entrada eléctrica a una máquina. Y la potencia de un motor de salida siempre va a ser una potencia mecánica, porque es justamente lo que queremos hacer. Y en caso de generador, es al revés, justamente. La potencia de entrada generalmente es una potencia mecánica y la de salida generalmente es una potencia eléctrica. O sea, nosotros queremos generar electricidad en base a un movimiento.
No sé si aclaré un poco más tu duda, Jaime. Dale. Ya, entonces, ahora se viene como la parte más compleja del problema, que es, nos dicen, suponga que la potencia, o sea, el torque en el eje es igual a 2/5 el torque antiguo en el eje, y entonces calcule todo lo demás, o sea, todo lo que ya sacó anteriormente para la parte A, sabiendo que está en esta condición nueva de operación, y que además el voltaje de cero, o sea, el voltaje de alimentación, no cambia. ¿Ya? Ya. Además, el enunciado dice como un supuesto súper fuerte, que es que las pérdidas mecánicas, o sea, las pérdidas que ocurren como en bornes del, de la máquina, del motor, por fricción, son proporcionales a la velocidad de giro del motor. ¿Ya? Ese es un supuesto súper fuerte porque no necesariamente tiene que ser lineal. Podría ser cuadrático, podríamos ver cómo afecta el roce o distintas situaciones a la potencia mecánica y no necesariamente tiene que depender de forma lineal con la velocidad angular de giro. Pero en este caso nos están diciendo, pasa esto. ¿Ya? Entonces sabemos que la potencia, eh, voy a anotar las pérdidas mecánicas como P sub m, ¿ya? Para que no se pierda. Pérdidas mecánicas son proporcionales al ángulo de giro, o sea, perdón, a la velocidad angular de giro, ¿cierto? Con K constante. O sea, son lineales con respecto a la velocidad angular de giro. Entonces, vamos a saber de que, si uno despeja, las pérdidas mecánicas divididas en la velocidad angular de giro es igual a una constante K. Y entonces, podemos saber de que la potencia mecánica nueva, o sea, perdón, la pérdida mecánica nueva, eh, dividido en la velocidad angular de giro nueva, va a ser igual a la potencia, o sea, la pérdida mecánica antigua, dividido en la velocidad antigua. ¿Ya? Y estos datos ya los tenemos. Estos datos ya los tenemos, porque los calculamos anteriormente. Estos datos serán 4.17 kilowatts dividido en la velocidad angular de giro, que era 115.1917. Y eso es igual a... Un poco, estoy buscando el resultado. Mm, 38, 21, 19. Bueno, eso va a ser igual a eso, ¿cierto? Entonces, si despejamos, nos va a quedar que las pérdidas mecánicas va a ser igual a la nueva velocidad de giro por 38.219. ¿Ya? Y todo esto en kilowatts.
en watt. Ya. Aquí tenemos la primera ecuación. La vamos a dejar guardadita. ¿Qué otra información podemos sacar con este nuevo dato? Nosotros sabemos que la potencia útil es igual al torque en el eje por la velocidad de giro, ¿cierto? Entonces, la potencia útil nueva, o la potencia mecánica nueva que se está ejerciendo en la máquina, en el motor, va a ser igual al torque en el eje nuevo por la velocidad angular de giro nueva, ¿cierto? Y el torque en el eje nuevo lo podemos sacar con esta ecuación. Porque nosotros conocemos cuánto era el antiguo, así que sabiendo cuánto era el antiguo, podemos sacar cuánto es el nuevo. Es solamente multiplicarlo por 2/5. Va a ser 2/5, 0.4, por el torque antiguo, que lo teníamos acá, 156, 26, 13. Y eso nos da 62.50-55 Nm. Entonces, si esto lo metemos aquí, vamos a ver que la potencia útil nueva va a ser el torque en el eje nuevo, que va a ser 62, 50, 45 por la velocidad de giro nueva. Ya, aquí tenemos otra ecuación que la vamos a tener guardada. Ahora, si vemos el circuito eléctrico, porque ahora hemos visto como puras cosas mecánicas, si vemos el circuito eléctrico, tenemos B, RC, RA y E, ¿cierto? Y aquí tenemos mi 0. Ya. Ya. Entonces, si vemos que B es constante, este B es constante, entonces, como I sub C es B partido en RC, entonces el IC no se ve afectado. El circuito de campo no se ve afectado. Su corriente sigue siendo la misma. ¿Ya? Sin embargo, el circuito de armadura va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar? Por la primera o segunda ecuación que tenemos arriba. Segunda ecuación. Esta. Sabemos que E va a ser esta constante G por W de giro por el circuito, por la corriente del circuito de campo. El circuito de campo no cambia, pero sí cambia la velocidad angular de giro.
Entonces, E es igual a G por IC por W. Entonces, sabemos que E va a cambiar, y si E cambia, también va a cambiar la corriente que entra, ¿cierto? La corriente de armadura. Y si cambia la corriente de armadura, también va a cambiar I0. O sea, la corriente de entrada que nosotros le vamos a tener que entregar para que cambie ese torque en el eje, para que disminuya ese torque, va a tener que ser distinta. ¿Ya? No sé si cacharon eso. Es clave cachar eso. ¿Podrías repetirlo, please? Sí, sí, no hay problema. Ya. El enunciado nos dice que, bueno, ya vimos todo lo que es mecánico, y la parte eléctrica nos dice que el voltaje de alimentación sigue siendo el mismo. Es decir, B sigue siendo el mismo. ¿Ya? Si nosotros vemos circuitalmente, nosotros sabemos que IC, que es esta corriente de acá, es B partido en RC, por ley de voltaje de Kirchhoff, ¿cierto? Están en paralelo, dos ramas en paralelo, tienen igual voltaje. ¿Ya? Entonces, bueno, esa corriente sigue igual, pero la corriente de armadura va a ser distinta. ¿Por qué va a ser distinta? Porque el voltaje interno E va a cambiar. ¿Y por qué va a cambiar? Porque el voltaje interno E está dado por esta expresión. Está acá. Entonces, bueno, G se mantiene constante, ¿cierto? Es una constante en sí. La corriente de campo, como ya vimos anteriormente, se mantiene igual, pero como vimos más arriba, ¿cierto? Vimos que si el torque cambia, entonces obviamente la velocidad de giro cambia en base a esta ecuación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si no sería simplemente lo mismo. No cambiaría nada la condición de operación. ¿Ya? Entonces, la velocidad de giro cambia. Y por eso, como la velocidad de giro cambia, entonces el voltaje interno E cambia. Y como E cambia, la corriente que va a entrar acá va a ser distinta, ¿cierto? Y bueno, y eso si lo queremos ver como más de forma explícita, con leyes de voltaje de Kirchhoff, como esta rama, la rama de la izquierda, y la rama de más de la derecha, están en paralelo. Nosotros sabemos que dos ramas que están en paralelo tienen igual voltaje. Entonces vamos a tener que E más IA por RA va a ser B. Entonces, si el voltaje E cambia y este se mantiene constante, ¿cierto? Veámoslo, despejemos esta cuestión. Y va a ser B menos C partido en R, ¿cierto? Entonces, B dice la enunciado que se va a mantener constante. RA va a mantenerse constante, pero E, el voltaje interno, como dije anteriormente, depende de la velocidad angular de giro. Y por lo tanto, la corriente de armadura va a cambiar. Y como la corriente de armadura cambia, nosotros sabemos que por ley de corriente de Kirchhoff en este nodo, I0 es igual a IA más IC. IC se mantiene constante, pero IA cambia. Entonces, I0 va a cambiar.
¿Te quedó un poco más claro, Kelly? Sí, gracias. Vale. Ok. Ya. Entonces, ya. Tenemos claro qué es lo que va a cambiar. O sea, va a cambiar I0 y va a cambiar IA. ¿Ya? Y va a cambiar el voltaje interno A. Entonces, ¿cómo llegamos a una solución? Podemos usar las siempre amigables constantes. ¿Ya? Voy a borrar acá. Y sabemos que G es constante. Y es como siempre constante porque así está definida. Entonces G igual a E por E partido en IC por W es una constante. Entonces, como es constante, independiente de los valores que cambien para el circuito, van a permanecer constantes. Entonces podemos usar los datos que ya encontramos para la condición de operación anterior. Entonces, G va a ser E anterior, que era 214.3214 dividido en la corriente de campo anterior, que es 54761, por la velocidad de giro anterior, que era 115, 19, 17. ¿Ya? Y eso es 0.3397. ¿Ya? Ya. Entonces, usando las leyes de Kirchhoff, usando en particular esta misma ecuación, que está aquí arriba, que corresponde a la ecuación que relaciona la rama de la más de la derecha con más de la izquierda. ¿Ya? Entonces, vamos a tener que va a ser B menos E, y E reemplazamos esto que tenemos acá. Va a ser E, va a ser G por IC por la velocidad angular de giro nueva partido en R. ¿Ya? Si nos damos cuenta, aquí el único valor que cambia es este valor, que va a ser la velocidad angular de giro. Teniendo eso, y ahora por fin... Ah, ya. Sorry, Javier. Ya. Ya. Vamos a ver lo de G nuevamente. G era un... Ah, ya, bacán. De pana. Ya. Ya. Entonces, ¿para qué sacamos todas estas cosas? Ya vimos las cosas mecánicas, las cosas eléctricas. Entonces, ahora podemos usar la ecuación que relaciona las pérdidas mecánicas, que era lo que ya sacamos acá. Pérdidas mecánicas, la ecuación celeste, la ecuación verde, y vamos a ponerle esta ecuación naranja. ¿Ya? ¿Y cómo se relacionan estas ecuaciones? Estas ecuaciones que están acá. ¿Verdad? Vamos a juntarlas todas aquí. ¿Ya? ¿Se ve bien cada una de las ecuaciones, cierto? Ya. ¿En qué se relacionan estas? En que, como bien dijimos antes, las pérdidas mecánicas
van a corresponder a la diferencia entre la potencia eléctrica que llega al circuito de armadura, que es en bornes del motor, y la potencia útil que realmente vamos a utilizar. Sabemos que la potencia, entonces, las pérdidas mecánicas, va a ser igual a la potencia eléctrica que nosotros estamos entregando al circuito en bornes, menos la potencia útil, bueno, ¿cierto? ¿Alguna duda con eso? Ya. Entonces, en base a eso, vamos a tener que la potencia mecánica nueva es 38.219 por la velocidad angular de giro nueva, y eso va a ser igual a la potencia eléctrica. ¿Y cuál es la potencia eléctrica? Si vemos nuestro set de ecuaciones iniciales, va a ser EA, o el voltaje interno E, por la corriente A. Ya tenemos la corriente A y sabemos que E es G por IC por la velocidad de giro nueva, y IA, o la corriente de armadura, es la ecuación que tenemos acá en naranjo, ¿cierto? Va a ser entonces B menos G por IC por la velocidad angular de giro nueva, dividido la resistencia de armadura. Y la potencia útil la tenemos acá en nuestra ecuación verde. Va a ser 62 punto, ¿cuántos? 50-45 por la velocidad angular de giro nueva. ¿Ya? Entonces ahora tenemos una ecuación que nos relaciona todas las potencias que ya sacamos, y tenemos solamente una incógnita, ya que IC, G, D y RA son constantes. ¿Ya? Y lo voy a mover para acá, para que quede un poco más ordenado. Ah, ¿qué pasó? Sí que veo. Entonces, ya, teniendo todo esto, G lo tenemos, lo calculamos, y C lo calculamos, R es dato y B es dato. Entonces reemplazamos. Vamos a pasar esto para acá sumando, y nos va a quedar 100.7164 por la velocidad angular de giro nueva, va a ser igual a G, que es 0.3397, por IC, que es 5.3762 por la velocidad angular de giro nueva, por 230, menos todo esto que ya calculamos antes, o sea, que ya puse antes, partido en RA, que es 0.15. Menudo corcho, pero lo reemplazamos simplemente
Y nos queda que la velocidad angular de giro nueva va a ser 119.27 partida en segundo. Y si se fijan, la velocidad de giro nueva va a ser más alta que el torque mecánico. Perdón, que la velocidad de giro en la condición de operación anterior. Y eso se debe a que la potencia mecánica o la potencia útil, perdón, el torque mecánico baja. ¿Ya? Generalmente cuando se trata de una máquina, el torque, bueno, en verdad está dado porque el torque, la potencia, es constante generalmente, y el torque es inversamente proporcional a la velocidad de giro. ¿Ya? Y eso tiene sentido ya que, por ejemplo, en un auto, cuando nosotros, por ejemplo, vamos en primera, la velocidad de giro es muy baja. O sea, puede ir solamente puede ir muy lento, pero sirve para ejercer grandes torques, o sea, subir, por ejemplo, un cerro. ¿Ya? O sea, hacemos más torque en el eje, lo que nos da más fuerza, por así decirlo, pero perdemos velocidad. Y asimismo, cuando, por ejemplo, vamos en quinta, que es como lo más rápido, podemos ir muy rápido, o sea, tener una velocidad de giro muy rápida, pero el torque o la fuerza que vamos a ejercer es muy baja. O sea, nadie podría subir, por ejemplo, un cerro teniendo el auto en quinta. ¿Ya? Así como que esa siempre es una buena forma de ver esta relación. Entonces, volviendo un poco al problema, eh, teniendo la velocidad nueva de giro, podemos sacar ya que estaba en la ecuación naranja, va a ser B menos G y C por, perdón, por la velocidad de giro dividido en RA, ¿cierto? Y ahora tenemos todos los datos, así que simplemente reemplazamos y esto nos da 54.141 amperes. Y como sabemos que I0 es igual a IC más IA, ahora sabíamos cuánto era IC y ahora sabemos cuánto es IA, reemplazamos, nos va a tener que hacer 5.62 más 54.141, eso nos da 59.6172 amperes. Y también podemos sacar EA, ya que esto es G por IC W, y reemplazamos con los valores que ya encontramos, y esto nos da 221.8788. Ya. Y ahora sí podemos calcular todas las potencias. ¿Ya? La potencia de entrada va a ser el voltaje de entrada, que es constante, por la corriente de entrada, que esa es la que recién calculamos que había cambiado. Va a ser 230 por esto que sacamos acá, que era 59.6172. Y eso nos da 13.7119 kilowatts. La potencia eléctrica va a ser E por IA. Calculamos E y A anteriormente. O sea, es este dato y este dato. Lo multiplicamos y nos da 12.0127 kilowatts. La potencia mecánica, usamos la ecuación que teníamos acá.
sea, las pérdidas mecánicas, la ecuación celeste, va a ser 38.219 por la velocidad angular de giro. Y si desplazamos el valor que encontramos, nos da que es 4, 558 kilowatts. Y las pérdidas en el cobre van a ser igual a la diferencia entre la potencia de entrada y la potencia eléctrica, o igual a IA cuadrado por RA más IC cuadrado por RC. Eso nos da 1.6992 kilowatts. Ya. ¿Alguna duda con la resolución del ejercicio? En verdad, esta última parte era como más simple. O sea, era llegar y ocupar las fórmulas, pero la gracia era dejar todo en función de W y usar esta ecuación mágica de acá. Porque ahí nos daba una que nos relacionara todas las potencias con las velocidades de giro, que era nuestra principal incógnita. ¿Alguna duda, chiquillos? Chiquillos. ¿Todo bien? Ya, vale. Gracias. Gracias por contestar. Vale. Entonces, vamos a hacer la P2. La P2 nos dice, tenemos un banco de transformadores. O sea, tenemos 3 transformadores de características técnicas de potencia aparente igual a 30 MVA, una frecuencia nominal de 50 Hz y una razón de transformación de 13.2 a 4.8 kilowatts. ¿Ya? Ya, tenemos esto. Y además tienen polaridad aditiva. Se me pasó pasar eso, el enunciado. Ah, no sé si vieron el video de cómo encontrar los grupos de conexión. Si no, recomiendo verlo. Pero en este caso vamos a hacer el proceso inverso. Vamos a hacer las conexiones tal que se cumpla que la conexión sea de Y1. ¿Ya? Para que sea de Y1, ¿qué significa que sea de Y1? De partida, conexión delta en el lado de alta, o primario. En este caso es lado de alta y además es primario. ¿Ya? Una estrella en el secundario, o lado de baja, y un desfase entre los voltajes fase neutro de la fase respectivas de 30 grados entre el lado de alta tensión y el lado de baja tensión. ¿Ya? Es decir, la fase A por dar un ejemplo, la fase A, o el voltaje fase A neutro del lado de alta está en cero, por ejemplo, y entonces el voltaje
fase neutro del lado de baja está en ángulo 30, ¿ya? Está desfasado en 30 grados, ¿ya? Entonces, bueno, lo primero que debemos hacer es hacer la conexión tipo delta estrella, ¿ya? Entonces, si es delta, recuerden que la delta une consecutivamente los negativos de un trafo con los positivos del otro. Es decir, tenemos este primer trafo, el negativo va a ir al positivo, la fase positiva, el negativo va a ir al positivo, y el negativo del otro va a ir al positivo del de arriba. Y ahí tenemos armado nuestro delta. Y para armar la estrella, los negativos de cada uno de los transformadores se juntan en un punto común que nosotros llamamos neutro, ¿ya? Es decir, se unen un punto aquí, un punto acá, y armamos el neutro. Y las fases van libres, o los positivos van libres. Ahí tenemos listo la conexión del T-Y. Nos falta encontrar el desfase, ¿ya? Y para hacer esto, primero que nada tenemos que ver la polaridad, ¿ya? Nosotros sabemos que va a estar desfasado en 180 grados el voltaje de acá, de la parte de la izquierda, va a estar desfasado en 180 grados con respecto al de la derecha. Ese es el primer approach que nosotros tenemos que tener. Para encontrar estos fasores, o cómo van a ir conectados estos, estas fases, lo primero que tenemos que hacer es hacer el diagrama fasorial de los voltajes fase neutro. Recordemos que esto va a estar en 0, esto va a estar en 4, esto va a estar en 8, ¿cierto? Cada 30 grados se marca un número en el reloj, ¿ya? Y este le vamos a poner voltaje eh, voltaje A, neutro, del lado de alta, B neutro, lado de alta, B, C neutro, del lado de alta. Y nosotros sabemos que como está desfasado en 180 grados, perdón, como está desfasado en 30 grados, porque eso es lo que queremos, que esté en delta Y1, el voltaje fase neutro del lado de la fase A, del lado de baja, va a estar desfasado en 30 grados. O sea, va a estar marcando el 1, ¿cierto? Del reloj. Y como todos los otros, eh, como todos los otros voltajes fases neutros del lado de baja, van a estar desplazados en 120 grados entre sí. Es decir, el voltaje de la fase neutro de la fase A va a estar diferenciado 120 grados del voltaje fase neutro de la fase B y en 240 del de la fase C. Entonces, este va a estar marcando el 1. Si nosotros tenemos que sumarle entonces... ¿qué está pasando? Voy a pescar el lápiz.
Ya. Entonces, si este está marcando el 1, le sumamos 120, va a estar por acá más o menos. Y si está marcando el 1, le sumamos 120, va a estar marcando el 5. ¿Ya? Y así, este va a ser el voltaje B neutro del lado de baja. Y si de nuevo le sumamos 120 grados, se va a correr a el número 9, ¿cierto? Le sumamos 120, lo que sería marcar 4 números más en el reloj, que es como lo que se usa para marcar o para denominar los grupos de conexión. Entonces va a marcar el 9. ¿Ya? Entonces va a ser. ¿Verdad? 9 está como 9 por 30 es 270, así que está como en ángulo recto acá. ¿Cierto? No. ¿Hasta ahora hay alguna duda? Ya. Entonces, ya, nosotros estamos listos. Armamos, por así decirlo, nuestros fases neutros o la posición de nuestros fases neutros del lado de abajo. Ahora hay que poner eh, nuestros voltajes en el lado de alta. ¿Ya? Entonces, para hacer esto, vamos a tomar como referencia de que las conexiones van a ser así. Esta va a ser A, esta va a ser B, y esta va a ser C. ¿Ya? Entonces, si hacemos esto, unimos nuestros voltajes fases neutros del lado de alta para formar los voltajes fase-fase, que son los que podemos ver en el lado de alta tensión, ya que está en delta. Vamos a poder ver cuáles son los, los, los voltajes fases neutros del lado de baja, que están en desfasado en 120 grados, perdón, 180 grados. ¿Ya? Porque recordemos que la polaridad es aditiva. Si fuese subtractiva, veríamos cuáles son los que están en fase. Entonces, colocamos nuestros... ¿Qué pasó con el lápiz nuevamente? Ahí sí. No sé qué le pasa, pero... Bueno. Entonces, como esta tiene entrada, o sea, nuestras entradas son CA, BC y AB, ¿cierto? Entonces, nuestros vectores van a ir apuntando hacia las entradas positivas. ¿Ya? Entonces este va a ser BCA, BAB y BC. Ya. Ya. Y aquí, ahora toca identificar cuáles están desfasados en 180 grados. Si nos fijamos,
este está el voltaje CN, está acá, está desfasado en 180 grados con respecto al BBC, ¿cierto? Entonces, sabemos que la conexión del trafo que tiene entrada CA va a tener conexión CN. ¿Por qué? Porque van a estar desplazados en 180 grados, que es justamente lo que queremos porque tienen polaridad de pi. Entonces, nuestra entrada acá va a ser C. Y bueno, esta es el neutro. CN. ¿Ya? Lo mismo podemos ver con AN y CA, ¿cierto? Están desfasados en 180 grados. Entonces nuestra entrada cuando en el transformador que tiene entradas... Ah, aquí me equivoqué, perdón. Disculpen por lo anterior. Entonces, claro, para el trafo que tiene entradas BC sería CN. Entonces sería para el segundo trafo. ¿Y eso por qué? Porque ahora justamente vi que el voltaje CA está desfasado en 180 grados con el AN. Entonces en el tercer trafo, que tiene entrada CA, las otras entradas van a ser A y el neutro. Y el otro por descarte, obviamente, eh, y también se puede ver, el voltaje AB va a estar desfasado a 180 grados con el BN. Y entonces, ahí está. Entonces, ahí tenemos la conexión para obtener el diagrama de Y1. ¿Hay alguna pregunta? ¿Duda? ¿Inquietud? Ya. Ya, nos dicen después que el Z serie. Ah, bueno, y antes de seguir, ¿por qué no nos sirve tener un diagrama, o sea, un grupo de conexión en el fondo? ¿De qué nos sirve? Nos va a servir para hacer un equivalente monofásico al cual vamos a desarrollar tal cual un circuito eléctrico de una fase y que al final eh, vamos a agregarle o quitarle desfase dependiendo de dónde estemos como trabajando. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer este equivalente monofásico. ¿Ya? Lo que tienen que recordar para el equivalente monofásico es que siempre el voltaje tiene que estar en voltaje fase neutro y bueno, la impedancia serie, si está la conexión está en delta, entonces el Z serie monofásico es igual al Z serie trifásico dividido en 3. Y si no, si está en delta, entonces solamente ocupamos el que nos da el enunciado. Ya. Teniendo eso en cuenta, nos dicen que el Z serie en el lado de alta tensión es 0.1 más 0.05J. Entonces, el Z serie monofásico va a ser Z serie
dividido en 3. Y eso es 0.0333 más 0.0167 ohm. ¿Ya? Y los voltajes fase neutro. Entonces pasamos los voltajes fase-fase de los trafos a voltaje fase neutro. Entonces va a ser 100, o sea, 13.2 a 4.8. Esto en fase-fase. Lo pasamos a fase neutro. Y para pasar a fase neutro dividimos por raíz de 3. ¿Ya? Y eso nos da que va a ser 7.621 2.7718 kilowatts. Y entonces ya ahí tenemos que nuestro A, por razón de transformación, va a ser 13.2 dividido en 4.8, 2.75. Y además, este número va a tener un desfase, ¿cierto? Porque cuando estemos pasando del lado de alta al lado de baja, tenemos que añadirle 30 grados, ¿ya? Porque el lado de baja está desfasado en 30 grados con respecto al lado de alta. Por el contrario, cuando pasemos del lado de baja al lado de alta, hay que restarle esos 30 grados, ¿ya? Porque nuestra referencia siempre va a ser el lado de alta. Entonces, como sabemos que todos los voltajes fases neutros del lado de baja están desfasados en 30, tenemos que sumarle esos 30 grados. Entonces, esto va a tener... Uf, ¿qué pasa con el lápiz? Ahí sí. No sé qué le está pasando. ¿Ya? 30 grados. Ya. Ahí tenemos el equivalente monofásico, que va a ser así. Monofásico. La razón de transformación. Y el Z. Ya. Ya. Para la parte C nos piden sacar las potencias consumidas por una carga por una serie de cargas trifásicas y el factor de potencia indicándose inductivo o capacitivo. ¿Ya? Entonces, para hacer esto, tenemos que, primero que nada, las cargas que nos dan enunciado están conectadas en delta. Es decir, por así decirlo, tenemos esta conexión en el secundario. Vamos a hacerlo aquí. Voy a borrar acá. Y tenemos unas cargas conectadas en delta. O sea, tenemos una carga así, 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 y están conectadas en delta.
y el delta. Y nosotros no podemos usar este equivalente monofásico si es que las cargas están en delta y nosotros estamos trabajando en estrella, ¿cierto? En el lado secundario. Queremos que todo esté como en la misma transformación para poder trabajar solamente una fase del circuito. Y para esto, entonces tenemos que hacer la transformación delta estrella de, la, de las cargas, ¿ya? Para hacer la transformación delta estrella, ponerle RA, RC, RB, pongámosles R1, ¿ya? Entonces, R1, que está en estrella, siempre es como abajo va la suma de las tres en delta, o sea, perdón, RA, RC más RB, y arriba va una multiplicación de las impedancias o resistencias que llegan al punto donde llega la que nosotros queremos sacar el equivalente. En este caso R1 llegan RA y RC, entonces va a ser RA por RC. Pero en este caso, como todas las cargas son iguales, son cargas equilibradas, tenemos que RA es igual a RB igual a RC, y también R1 va a ser igual a R2, va a ser igual a la R3. Entonces nos va a quedar que esto va a ser RA por RA dividido en RA más RA más RA. Y eso es R dividido en 3. ¿Ya? Eso en estrella. ¿Ya? Y de hecho, a partir de esto podemos ver de por qué uno divide por 3 la impedancia serie cuando está en delta. Porque estamos trabajando todo en estrella. Y así trabajamos los circuitos monofásicos. Pasamos todos como si estuviese una configuración en estrella. ¿Ya? Entonces tenemos que el Z de la carga va a ser el Z enunciado dividido en 3. Ese va a ser 30 más 15J dividido en 3. Y eso es 10 más 15J. Perdón, 10 más 5J. Ya. Y ahora sí tenemos nuestro equivalente monofásico bacán. Aquí tenemos nuestro voltaje base neutro, nuestra impedancia serie, nuestros trafos, claro, nuestros trafos, que ahora lo representamos como 1. Y nuestra carga. Oh, disculpe. La alergia me tiene mal. Maldita primavera. Ya. Entonces, para sacar P y Q, nosotros sabemos que P y Q van a ser el módulo de I al cuadrado por R, el módulo de I al cuadrado por X. ¿Cierto? Esa fórmula se la saben siempre. Viene de que va a ser solamente la parte real de las pérdidas
o de la potencia activa, perdón, aparente. Y el Q viene de lo mismo, pero de las pérdidas eh, reactivas. Entonces, teniendo esto, nos falta sacar I, o el módulo de I. Uf, de nuevo, algo pasa con mi lápiz, que está como... Algo le pasa. Ya. Entonces, ¿cómo podemos sacar I? Sacamos aquí. Este es 1 y 2. ¿Qué podemos hacer? Algo que se hace como para encontrar un circuito más simple. ¿Ya? ¿Alguna idea? Ya, lo que vamos a hacer es referenciar esta carga al lado primario y con eso sacamos, podemos sacar la corriente, una sola corriente. Entonces vamos a referenciarlo. Lo voy a borrar mejor. Acá, como un ZL'. Y el ZL' es igual a cuadrado ZL, ¿cierto? Entonces, nuestra corriente I va a ser igual al voltaje fase neutro del lado de alta tensión, dividido en la Z serie, más ZL por A cuadrado. Y si reemplazamos esto, nos va a quedar que es 13.2 dividido en raíz de 3, nuestro voltaje fase neutro, del lado de alta, dividido en nuestro Z serie, que es 0.0333 más 0.167 a 0 J más 2.75 al cuadrado por nuestra carga, que era 10 más 15J. Ya, si eso lo reemplazamos, nos da que I es igual a 90.0949 ángulo menos 26.57. Ojo que en este caso el ángulo se mantiene igual. ¿Por qué? Porque la, la corriente que nosotros sacamos es en el lado primario, ¿ya? Que es nuestro lado de AT, y por lo tanto no tiene desfase. Si es que hubiésemos sacado la corriente en el lado de baja tensión, tendríamos que haberle sumado 30 grados, porque tenemos el desfase del grupo de conexión, ¿ya? Entonces, teniendo esto, volvemos a esta fórmula de acá. Uf, está lejos. Ahí. Entonces P va a ser 90.0949 al cuadrado, eh, por A, o sea, perdón, por R, pero este R que, que está acá sería como un R del lado de primario. Entonces hay que referenciarlo nuevamente al secundario, multiplicando por A cuadrado. O sea, perdón, me equivoqué en el lenguaje.
este R que vamos a colocar acá no puede ser 10 más 5J, ¿cierto? O esto, no, 10 más 5. No puede ser 10 más 5J porque nosotros lo referenciamos al primario. Entonces, para poder sacar esa potencia, tenemos que también, en este caso, también referenciar al primario multiplicando por A cuadrado. Entonces sería, reemplazamos ese R por el valor de R, que en este caso es 10. Y eso nos da 600, 613.855 kilowatts. Y Q, hacemos lo mismo. Va a ser 90,0949 al cuadrado por X y también por A cuadrado. ¿Por qué? Porque también hay que referenciarlo al lado primario para poder calcular esas potencias. Entonces va a ser 5 por 2.75 al cuadrado. Y eso nos da 606.928 kilowatts. Ya, la Jaime pregunta ¿por qué no había que sumarle desfase? Porque la corriente que sacamos es el lado primario. Y si nosotros vemos cómo nosotros referenciamos el lado primario, era que el lado primario tenía desfase cero. Y que, o sea, que tenía ángulo cero, por así decirlo. Para los voltajes, y todos los voltajes del lado secundario o lado de baja tensión iba a tener 30 grados de desfase. Entonces, como calculamos la corriente para el lado primario, no va a tener un desfase adicional, ya que está en el lado primario. Entonces, se mantiene igual. Si nosotros hubiésemos referenciado al secundario todo, y además, o hubiésemos calculado la corriente en el secundario, hubiésemos tenido que sumarle ese desfase porque el lado secundario está desfasado en 30 grados con respecto al lado primario. Y teniendo esto, tenemos que, bueno, de partida, bueno, para sacar el factor de potencia, es P partido en S. Entonces es P dividido en la raíz de P cuadrado más Q cuadrado. Y eso nos da 0.89. Y falta identificar si es inductivo o capacitivo. Para ver que sea inductivo o capacitivo, nosotros tenemos que ver que, bueno, ahí sí me faltó un detalle que es ángulo cero, pero nuestro voltaje es fase neutro, nosotros estamos diciendo que tiene ángulo cero, o sea, es nuestra referencia, por así decirlo. Y calculamos la corriente, y el ángulo de la corriente, que la vemos acá, es negativo. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que la corriente está retrasada con respecto al voltaje, y por lo tanto tiene comportamiento inductivo. Entonces, el factor de potencia es 0.89 inductivo. También otra forma de verlo es que Q sea positivo. Si Q es positivo, también es inductivo. Habría una duda. Ujú. Si no es negativo el ángulo como de la corriente, ¿eso no es que es capacitivo? No, Si el del eso, voltaje es capacitivo, entonces, ¿o no. no? Es que siempre hay una confusión ahí con el ángulo. De hecho, a mí me ha pasado también. Pero es porque cuando uno calcula la potencia, uno generalmente hace B por I conjugado. Y uno dice, cuando es positivo, le pongo
uno hace arcoseno del factor de potencia, ¿cierto? Eso es lo que estáis pensando. Y uno pone el ángulo positivo. ¿Y eso por qué es? Porque uno hace D por I conjugado. Entonces el ángulo cambia. Pero siempre el ángulo cuando es inductivo, si es que el voltaje es cero, tiene ángulo cero, es negativo. Ah, ya. Sí, tenía esa confusión. Sí, Gracias. de hecho, a mí hasta hace poco también me pasaba, sí, porque uno generalmente hace justamente eso de poner S igual a eh, este valor que nos da y ángulo arcoseno del factor de potencia, ¿cierto? Pero eh, ese va positivo para los inductivos porque el I es conjugado. Y si fuese capacitivo, Javi, va a ser al revés, po. El ángulo sería positivo. ¿Por qué? Porque significaría que la corriente adelanta el voltaje. ¿Ya? Y en ese caso, el Q sería negativo. La potencia reactiva sería negativa. Vale. ¿Tienen alguna otra duda? Sería para ir cerrando la clase. Vale. Gracias, Javi, por contestar.